Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar hoy con la explicación de la clase, de la primera actividad de la primera experiencia de aprendizaje. Vamos a comenzar. Primero vamos a explicar cómo se va a llamar nuestra experiencia de aprendizaje número 1, cuál es el título, entonces, y cuántas semanas vamos a trabajar esta experiencia de aprendizaje. El título es Reflexionando sobre la participación ciudadana y la convivencia en la diversidad. Esta experiencia de aprendizaje se va a desarrollar en 4 semanas. Hoy estamos trabajando la semana número 1, que es redactar el desafío y empatizar para crear formas innovadoras de participación ciudadana. 2, vamos a organizar la información para definir el problema. 3, vamos a idear la solución o alternativa de solución al problema encontrado. 4, vamos a prototipar y evaluar. La competencia es gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Las capacidades son 4, crea propuesta de valor, aplica habilidades técnicas, trabaja de manera cooperativa para lograr metas y objetivos. Los desempeños, ya saben, están ahí. El propósito es decir, qué es lo que yo quiero conseguir con esta primera ficha de la aplicación, de la experiencia de aprendizaje, y las evidencias, lógicamente, están relacionadas con el desafío y por supuesto con la técnica que vamos a utilizar para recolectar la información a través de los usuarios interesados. Entonces, este es el recorrido que vamos a hacer en la experiencia de aprendizaje número 1. ¿Ya? Bueno, ahí está. Mi nombre es Joyce Yapapaz Camorocho, la profesora de Educación para el Trabajo. Normas que debemos tener en cuenta o acciones que debemos tener en cuenta para no poner en riesgo nuestra vida o evitar, a su vez, pues, infectarnos. Bien, nuestro tema, formulamos el desafío y recogemos la información, ¿ya? Escuchen, todo trabajo, toda experiencia de aprendizaje comienza con la situación significativa, el contexto, la realidad, la problemática. O sea, todas las experiencias de aprendizaje tienen una situación significativa que está relacionada con el tema, con la realidad problemática, con las situaciones que viven el día a día de estas personas. ¿Y cuál es en este caso nuestra situación significativa? La siguiente. La Constitución Política del Perú de 1993 reconoce los derechos fundamentales de los peruanos a partir de los temas públicos que gestiona el Estado. Por ello, durante estos años, diferentes instituciones civiles han trabajado en hacer visible la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, como el voto a las elecciones, es decir, el derecho a elegir y ser elegido. Estas decisiones deben ir en función a los intereses democráticos para fiscalizar el actuar de las autoridades. En la ley 26300, en la ley 26300, Derechos de Participación y Control Ciudadano, establece que las personas pueden participar en asuntos públicos como el referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y rendición de cuentas. Dado la actual coyuntura, vemos que la población está desconectada de la realidad, es indiferente ante tanta corrupción de las autoridades que vulnera los derechos de ellos. La información poco acertada de los medios, de la información poco acertada de algunos medios de comunicación masiva, mucho más palpable en las instituciones educativas, donde los estudiantes no participan en las elecciones escolares para gestionar proyectos de bienestar en su colegio. Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podríamos concientizar para crear formas innovadoras de incentivar la participación ciudadana? Entonces, toda la experiencia de aprendizaje va a girar en función a esta problemática, a esta situación significativa. Bien, continuamos. Continuamos. A ver, vamos, ya me perdí.
Bien, seguimos entonces. Entonces vamos a ver, formular el desafío. Redactamos el desafío orientado a prototipos sobre la participación ciudadana, recogemos información y vamos a utilizar la técnica de la entrevista para poder crear una entrevista con una batería de preguntas, con un conjunto de preguntas relacionadas a nuestra situación significativa y poder aplicar esta entrevista lógicamente a las personas más cercanas a nuestro entorno. Bien, pero para poder crear nuestro desafío, tenemos que tener en cuenta algunas cositas. Por ejemplo, que este desafío debe tener un abanico, es decir, un conjunto de soluciones o múltiples soluciones, que debe estar dirigido a un grupo de personas, en este caso, si estamos hablando justamente de la participación ciudadana, ¿a qué grupo de personas va a estar dirigido? ¿A adultos, a todo tipo de personas, o a niños, o adolescentes? ¿A quién va a estar dirigido? Debes establecerte ahí. Y por supuesto debe ser retador y alcanzable, es decir, debe ser un reto para ti poder trabajar esta experiencia y por supuesto debe ser alcanzable. ¿Por qué? Porque tienes que tener una solución para ello. O sea, es decir, tú no puedes establecerte algo que no lo puedas realizar tú, por eso debe ser alcanzable de acuerdo a tu realidad. Y vamos con un ejemplo de desafío, ¿ya? Un ejemplo de cómo se redacta un desafío. Siempre el desafío se comienza con la pregunta, ¿cómo podríamos elaborar o crear formas para concientizar la participación ciudadana o la participación de ciudadanos en asuntos públicos del país? ¿O cómo podríamos nosotros los estudiantes concientizar a los ciudadanos peruanos a participar en asuntos públicos del país? ¿Cómo podríamos elaborar o crear formas innovadoras para incentivar a que los ciudadanos peruanos participen en los asuntos públicos de su país, etcétera, etcétera? Hay muchas formas de poder crear un desafío. Entonces, en función a ello, tienes que hacer lógicamente el tuyo. Para ello, ¿qué te explico? Que vamos a seguir trabajando, como ya te expliqué, bajo la metodología del Design Thinking. Comenzamos con el desafío, vamos a recorrer todas estas fases del Design Thinking y vamos a terminar con un prototipo. Por lo pronto, hoy vamos a trabajar la primera fase, que es la fase empatizar, donde vamos a poder recolectar la información de las personas, de los usuarios, sobre el tema que estamos trabajando. ¿Y cómo? A través de la entrevista, ¿ya? A través de la entrevista. Para ello te dice que si tú quieres trabajar con elaborando, ¿qué vas a hacer? Pues puedes utilizar un lápiz, un cuaderno, un tablet, un celular, si quieres grabarlo, qué sé yo, un video, tu tableta, dependiendo en cómo quieres tener tu entrevista, ¿ya? Luego, mira, acá yo ya te he puesto algunos ejemplos, pero no necesariamente, ojo, no necesariamente, tienen que ser las mismas preguntas. Yo te he puesto a modo de ejemplo. Tú tienes que agregar o quitar algunas si es que fuese necesario y me vas a aplicar a tres personas, puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, qué sé yo, a tres personas diferentes y por cada persona debe haber una ficha con preguntas y respuestas, porque esas nos van a servir para poder trabajar la siguiente fase. ¿Qué vas a hacer tú entonces? ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu evidencia que me tienes que presentar cuando yo te diga? Porque no te he dicho que me presentes nada todavía. Tienes que hacerme el reto de acuerdo a la problemática, la situación significativa que está al inicio y tienes que modificar o aplicar, modificar, regular, cambiar y aplicar esta ficha o esta entrevista y tiene que estar llena. Tienes que estar llena tanto las preguntas como las respuestas y tienes que aplicarle a tres personas diferentes. Es decir, tres de estas tienes que tener llenas con la información necesaria. Entonces, eso es lo que me tienes que hacer y claro que sí, de todas maneras, es importante que tú verifiques qué procedimiento ya estás comprendiendo al 100%, todavía estás en proceso. Mientras tanto,
Es importante también que verifiques que tu portafolio, tu cuaderno debe estar forrado de color dorado, el cuaderno de preferencia de color, perdón, el cuaderno de preferencia de cuadriculado, ¿ya? Que nos ayude a tener ordenado nuestro trabajo, pero además de ello, la carátula tiene que estar en la pasta del cuaderno, fuera, que se pueda apreciar, no dentro, chicos. Así que bueno, ahí nos quedamos. No te olvides de hacer tu desafío y de aplicar o modificar la entrevista y traerla lleno y aplicar a 3 personas. Entonces nos vemos hasta la próxima semana.